Buenas tardes y bienvenidos a La Llave. Nuestro protagonista de hoy movió en nuestro país alrededor de 7.000 millones de euros durante el año pasado. Un negocio que crea tendencias, que marca modas, pero que también nos puede llevar a la equivocación. Hablamos de la publicidad, una técnica del marketing cuyo objetivo fundamental es crear imagen de marca o impulsos de compra. Hoy, como no, hablaremos de ella, de la publicidad, pero desde el punto de vista de los consumidores. Para ello nos acompañan aquí en el plató de Intereconomía Televisión Óscar Barroso, profesor de publicidad y director de la agencia de publicidad de la Universidad CEU San Pablo. Óscar, bienvenido. Buenas tardes. Y también nos acompaña, ya lo saben, nuestra colaboradora habitual, todos los viernes, Julia Mesonero, periodista. Julia, bienvenida un día más. Muchas gracias, Valentín. Buenos días. ¿Te parece, Julia, que hay mucha publicidad de los medios en estos momentos? Me parece que hay mucha, es más, creo que hay demasiada. Pero bueno, vivimos en una sociedad de consumo y de lo que se trata es de esto, ¿no? De bombardearnos continuamente para crearnos necesidades y despertar nuestra apetencia de tener más cosas para que la maquinaria no se pare. Pues es la trampa de esta sociedad de consumo. Ahora, otra cosa es la calidad de esa publicidad de la que hablaremos. Quizás, Julia, el riesgo mayor es desde luego la publicidad engañosa, ¿verdad? Claro, ahí está. Yo entiendo que los publicistas tienen como misión fundamental bueno, pues dar a conocer un producto y resaltar aquellas propiedades más interesantes para promover que el producto se venda más. Y hasta ahí es lícito, es correcto y me parece que es como debe ser. Otra cosa es cuando la información que dan no se adapta a la realidad, ¿no? Y están induciendo a error y entonces ahí que estamos hablando ya de engaño, estamos hablando de estafa. Profesor Barroso, ¿cómo podemos definir, por lo tanto, esta publicidad engañosa? Pues precisamente así, la que induce o puede inducir a error, y además me baso un poco en la Ley General de Publicidad, ¿no? Y aquella que también puede falsear algún tipo de datos, licenciar incluso algún tipo de dato, que puede ser importante a la hora de precisamente no inducir a ese error a los consumidores o al usuario o al receptor de la comunicación en general. La Ley de la Publicidad, que data de 1998, recoge este concepto precisamente dentro de la normativa. ¿Cuándo es considerada fraudulenta o engañosa, por lo tanto, una publicidad? ¿Cuáles son los casos que vienen recogidos en esa normativa? Realmente esos tres, o sea, el hecho de que induzca o pueda inducir a error, porque además es un matiz bastante importante. Mucha gente, alumnos, cuando hablamos de la Ley General de Publicidad, dicen, bueno, simplemente la que puede inducir a error, ¿no? No, la que induzca o pueda inducir, porque es verdad que el hecho de que no induzca un error en el consumidor, en el receptor de la comunicación, no significa que no sea engañosa, ¿vale? No tiene por qué darse el dolo, ¿no? Que se suele decir en derecho, ¿no? Simplemente con el hecho de que pueda existir de algún modo, pues eso ya supone incurrir en ese error, ¿no? Y luego, por otra parte, eso, el silenciar datos. Muchas veces hemos oído en la calle, pues, no, yo no es que no te he mentido, simplemente no te he dicho la verdad, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Eso pasa en publicidad y, bueno, pues eso tiene que recogerse lógicamente. Óscar, veremos luego caso a caso cada uno de estos diferentes normativas que nos has estado contando. Solamente cuando estamos dormidos conseguimos escapar al influjo de los mensajes publicitarios, y es que la publicidad está en todas partes. Lo malo es que no siempre lo que dicen los anuncios es del todo cierto y a veces se busca intencionadamente engañar a los consumidores. Para evitarlo, nació hace casi 20 años esa ley de la que hablábamos, la Ley de la Publicidad. Vivimos inmersos en la sociedad del consumo, un consumo inducido en muchos casos por la publicidad. Pero esta publicidad no siempre es todo lo transparente que debiera. Existe la llamada publicidad engañosa, la fraudulenta, la desleal y por último la mítica publicidad subliminal. Para proteger de ellas al consumidor existe la llamada Ley de la Publicidad del año 1988. En concreto, la publicidad engañosa es aquella que induce o puede inducir error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico. También se considera publicidad engañosa si perjudica o puede perjudicar a un competidor o si esconde datos fundamentales de lo anunciado, cuya omisión pueda llevar al error de los destinatarios. Lo que los consumidores no deben olvidar es que existe la llamada letra pequeña y que conviene siempre leerla. Además, nadie da duros a 4 pesetas y normalmente los regalos siempre tienen condiciones y cláusulas. Otro tipo de publicidad de dudosa legalidad es la subliminal. En cuanto a ella hay voces discordantes. De hecho, hay muchos profesionales que consideran que ni siquiera existe y que es más una leyenda urbana. En teoría consiste en inducir al consumo de aquello que se anuncie mediante estímulos que pasan desapercibidos a nuestros sentidos. Precisamente ahí está el argumento para los que consideran que no existe, pues si no es percibido por nuestros sentidos no puede influir sobre nosotros. Polémicas aparte, los consumidores deben denunciar aquellos anuncios en los que lo publicitado no se corresponda con la realidad. Óscar, veíamos que hay varios casos, por lo tanto, de publicidad engañosa. Nos vamos a centrar uno por uno en los diferentes de ellos. El primero es inducir de forma voluntaria al error
y que pueda suponer un perjuicio, por lo tanto, para los competidores. Cuéntanos exactamente qué es esto. Obviamente, si esa publicidad induce a un error en cuanto a los ingredientes, en cuanto al tipo de beneficios que obtiene el consumidor por parte de ese producto, pues lógicamente hay un tipo de acción que no puede ser legal, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, cuando vemos productos que dice Axe, por ejemplo, ¿no? Axe es un ejemplo que a mí me resulta muy gracioso y además lo utilizo en clase, porque no es que induzca error ni nada de eso, simplemente es una publicidad graciosa, etcétera, pero grandes problemas tiene en autocontrol, de la que ya hablaremos después, porque muchos consumidores se quejan precisamente de que, oye, yo me echo el spray y no me vienen 14 chicas alrededor, ¿no? Bueno, pues eso roza la legalidad en ese caso, ¿no? Porque puede inducir a ese error. Y luego, Óscar, hay también determinados tipos de publicidad que, corrígeme si estoy equivocada, pero creo que está prohibido por la ley, que son aquellos que sugieren efectos adelgazantes.